Buenos días, feliz sábado. Ha sido un largo tiempo antes de volver a predicar aquí. Tenía alrededor de 4 años que no predicaba. Daba la escuela sabática, todavía le he dado por todos los años que tengo aquí en la iglesia de Hialeah Springs, pero predicando yo sé que hay muchas personas que no me han visto, inclusive. Las personas que han llegado, después de la pandemia llegaron muchas personas. Inclusive yo diría que hay un 30-40% de personas que antes de la pandemia no visitaban esta iglesia y después se hicieron parte de la iglesia y Dios obra de una manera u otra. Han habido situaciones en las que no contamos con ciertos miembros por esta razón, pero Dios provee para su pueblo y ha provisto. Y desde ese tiempo nos damos cuenta de que Dios ha sido bueno y ha traído a las personas que realmente necesitamos y que su pueblo necesita y su obra necesita. Al escoger este tema, cuando el pastor me dijo hace aproximadamente 2 semanas, me dio la encomienda de que este sábado sea yo el predicador. Nunca tuve en cuenta la ocasión. O sea, por mi mente no pensó y nunca pienso en mi mente de que estamos en cierta fecha, de que celebramos en cierta fecha, sino que digo, Dios pone en mi mente lo que debo de predicar. Tú ponme la idea, como siempre lo has hecho. A través de los días, en los años, siempre Dios me pone ideas, aunque no me toque predicar, la escribo y la dejo ahí abierta como título. Y al dejarla abierta como título, empiezo a crear ideas, a crear versículos, a poner versículos que me llegan a la mente. Y me llegó a la mente, que no está tampoco muy distanciado para la fecha en la que estamos, el tema. Le puse varios temas, inclusive lo cambié. Llegó a mi mente adoración dirigida, adoración intencionada. Pero cuando iba investigando, me di cuenta de nuestra vida como cristianos. ¿Para qué nacemos? ¿Para qué nos entregamos a Cristo? Y la idea fue creados para adorar. Creo que de una manera u otra, como seres humanos, Dios en su infinita misericordia nos dio la oportunidad de que pensáramos de dónde yo vengo, por qué yo vengo de allá y cuál es el motivo adelante que tengo, cuál es mi futuro, cuál es el plan en mi vida. Y había dado mi tema fue, de una vez lo pensé y lo basé, porque están los 2 puntos, las 2 caras de la moneda. Está cuando nosotros nos olvidamos del motivo por el cual fuimos creados y cuando nosotros ejemplificamos o hacemos la voluntad de nuestro Padre, que es nuestra creación para adorar. Cuando nosotros cumplimos con el motivo por el cual fuimos creados y cuando no cumplimos con ese motivo. Y está ejemplificado en el libro de Reyes, el primero, capítulo 18, verso 21. Empezamos desde ahí, pero vamos a hablar un poco de la adoración. Muchas personas, cuando usted va a internet, usted busca la palabra adoración, según la Real Academia de la Lengua Española, la adoración es rendir culto, y el culto va con tiempo y espacio. ¿A quién? ¿A una qué? A una divinidad, a algo superior a nosotros. La Iglesia Católica ha puesto una diferencia entre adorar y venerar. Inclusive ellos dicen que los santos lo veneran, pero a Dios es quien se adora. Pero cuando buscamos el meollo del asunto, que es la palabra adorar, nos damos cuenta que tiene atributivos. Porque la palabra adorar es darle tiempo, darle espacio, poner en primer lugar algo que solo pertenece a una criatura divina, que para nosotros es ¿quién? Dios. ¿Sí o no? El único. Inclusive, la Real Academia no tiene que ver nada con cristianismo, ¿sí o no? O sea, no son regidos por el cristianismo. Hay muchas palabras que son creadas, o sea, las palabras ahí están todas. Pero la Real Academia nos refuerza de que el adorar significa ¿qué?
rendir tributo oculto a algo que es divino. Y para nosotros en lo divino, ¿quién es? Dios. Y mi tema está basado en el libro de Reyes, está desde el capítulo 17. Podemos empezar a leer. Y es la historia de Acab, de rey Acab. ¿Quién fue el rey Acab? ¿Qué desarrolló el rey Acab? Desarrolló una era de idolatría en el pueblo de Israel nunca antes vista, ¿sí o no? Pero yo diría que el rey no era Acab, sino quien reinaba era ¿quién? Jezabel, porque si nos ponemos a ver más atrás, nos damos cuenta que Acab quiso quitarle el viñedo ¿a quién? A su vecino, ¿quién? Nabot. ¿Y qué pasó? Cuando el vecino le dijo que no se lo podía vender, ¿qué hizo Acab? Se entristeció, o sea, él no iba a hacer nada. Cuando una persona se entristece es porque sabe que no hay ningún motivo. Entonces la reina Jezabel le dice, ¿qué? Le dice, ¿pero por qué tú lloras? Mira, Nabot, el vecino mío, yo quiero ese viñedo porque me encanta. Está muy bonito, diría en palabras ahora. Pero no me... Bueno, pero date tranquilo, quédate ahí sentado que yo te lo voy a dar. O sea, quien reinaba era ¿quién? Jezabel. Y Jezabel era idólatra a tal manera, no, porque muchas personas idolatran pero de una manera diferente, o hacen cosas de manera diferente. Por ejemplo, hay personas, hay un asesino. Hay un asesino que por su propia cuenta mata, ¿sí o no? Pero hay asesinos como presidentes Hitler, los dictadores, que no solamente matan ellos, sino que mandan a matar. Y eliminan a todo el que esté en contra de lo que ellos piensan, ¿sí o no? En el caso de Jezabel, no era simplemente que era idólatra, sino que forzaba la idolatría en el pueblo de Israel y mataba a quien se oponía. Y nos damos cuenta cómo mandó a matar a quién. A todo el que no adorase a quién. A Baal. La adoración fue un motivo de vida o muerte en el pueblo de Israel en ese momento. Porque había llegado el rey Acab, que se había dejado permear por quién era quién, su esposa. ¿Su esposa quién era? Jezabel. Y si nos vamos al suceso más importante de este capítulo, de esta historia, es que después de 3 años y medio no había llovido, ¿sí o no? No había llovido nada. El pueblo estaba en sequía. ¿Y qué pasa cuando hay sequía? Normalmente la sequía trae ¿qué? Hambre. Porque la tierra no es fructífera, no da fruto, sino hay ¿qué? Agua. Para que usted vea hasta dónde había llegado la adoración. Para que usted no tome en liviano la palabra adorar, o sea, el estado de adoración. O sea, lo que usted puede dar, a quien usted le dedica tiempo. El pueblo de Israel le había dedicado tiempo al Dios que no era verdadero. ¿Y qué había pasado? Dios le mandó por medio del profeta Elías a Acab que no iba a llover. ¿Por cuánto? Por 3 años y medio. ¿Pero qué pasa? Entonces, para que usted vea cómo somos seres humanos cegados, es que nos dicen qué estás haciendo mal. Nos dicen qué debes hacer bien. Oye, 2 cosas. Te están diciendo lo malo que estás haciendo, te está diciendo cómo hacer lo bueno. Y aún así, ¿qué pasa? Te haces enemigo de esa persona que te lo está diciendo. Y Acab se hizo enemigo y mandó a buscar a Elías ¿para qué? Para matarlo y a todos los que eran profetas. Y mató a la mayoría. Si no es por un siervo de Acab que esconde y alimenta a 100 profetas, ¿qué pasa? Elimina a todo el mundo para que usted va a hacer lo que hace el enemigo, lo que quiere hacer el enemigo. Entonces cuando está en la búsqueda acá de Elías y de todos los profetas que fueran en contra de él, se encuentra uno de sus siervos con el señor Elías. Y Elías le dice, mira, aquí yo estoy. Ven para acá, vamos a hacer un negocio. ¿Sí o no? Vamos a hacer un negocio. Y vamos a ver quién es Dios, el Dios de Israel. Y cuando nos podemos a pensar, buscamos acciones, ¿o no? Vamos a decir, buscamos milagros de Baal.
no he encontrado el primero. O sea, la fe en Baal estaba basada, el adorar en Baal estaba basada ¿en qué? En puros mitos. No había hecho nada, inclusive el pueblo de Israel había visto todo lo que Dios había hecho a favor de quién, de su pueblo, al librarlo de todo, al cumplir con todo lo que había hecho. Y aún así se va ante alguien o se inclina ante alguien que no ha hecho nada por su vida, ni por su propia vida, porque dice, más adelante lo veremos. Entonces, empezando desde el versículo 18, porque es tan bárbaro el Acab, que cuando Abdías, el siervo, fue a encontrarse con Acab, le dio el aviso, ya después que le dio la orden a Elías de que le avisara, Acab vino a encontrarse con Elías. Versículo 16. Y aconteció que cuando Acab vio a Elías, le dijo a Acab, ¿eres tú el que has turbado a Israel? Oye, hace 3 años y medio ya le dice Elías, mira, te has ido a adorar a los profetas de Baal. Y por 3 años y medio va a dejar de llover. Le dio la advertencia. A los 3 años y medio viene ¿quién? El mismo rey. Y le dice que por su culpa el pueblo de Israel estaba de esa manera. Pero entonces respondió Elías de una vez, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Dejando que los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Hay que decir y hay que recalcar que los Baales tenían su origen. El origen no está tan claro, pero se cree que empezaba en Canaán. Canaán era un lugar donde no se definía por ciertas personas de cierto origen, sino que era un grupo de diferentes lugares que habían llegado ahí. Jebuseos, eteos, personas que eran de generaciones idólatras, pero que se habían juntado allá y de ahí habían creado Baal, el término Baal. Baal no se quedaba en un solo Dios. Si nos damos cuenta, la Biblia menciona Baal-peor, Baal-gad, Baal-mor, sí, que eran diferentes, supuestamente dioses, cada uno diferentes cosas, uno de los árboles, uno de la lluvia, uno de la sequía. También se creía, y de ahí viene el que no había llovido por 3 años y medio, era porque supuestamente siempre había una lucha entre Mot y Baal. Cuando Baal reinaba, venían los tiempos de lluvia. Cuando Mot reinaba, que era supuestamente otro dios, venía la sequía. O sea, ellos rendían culto a Baal en la sequía, porque supuestamente Mot estaba venciendo a Baal y por eso había sequía. Para que usted vea hasta dónde llega el ser humano cuando trata de ¿qué? De ignorar a Dios. Se va y empieza a crear teorías y cosas que no tienen significado ni tienen testimonio ni bíblico ni histórico, porque a través de la historia se habían dado cuenta de que nunca Baal ni Mon, ninguno de esos dioses que ellos adoraban había hecho ningún simple hecho. Ningún simple hecho, pero Dios está aquí en este hecho por medio de Elías, ¿para qué? Para dar un ejemplo, para que vieran, para que no se lleven de palabras, sino para que vieran de que Dios, el Dios de los cielos, era el Dios verdadero, el Dios a quien de ellos deberían de rendir homenaje, adorar. Sigue diciendo en el versículo 19, envía pues ahora y reúneme a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab envió a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, que es el versículo clave, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. Si ellos hubieran visto testimonios tras testimonios, milagros tras milagros de Baal, ¿se hubieran ido ante Baal? Sí. Porque cuando existe la duda es porque no hay suficiente evidencia. ¿Sí o no? En el juicio, cuando es claro el veredicto, no hay ni siquiera que cambiar, postergar juicio. Eso ya está sentenciado. Pero había una duda, ¿sí?
Y acercándose Elías, la palabra dice el 18, entonces Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado, profeta de Jehová, que en realidad no era, habían 100 más guardados. Más de los profetas de Baal hay aquí 450 hombres. Y viene la importancia. Aquí, este versículo yo me lo gozo y me río, me lo gozo este suceso. Porque la confianza le da una seguridad tan grande a Elías que hasta se burla de una manera jocosa de Baal y sus profetas. Le da 2 bueyes, escójanse uno de ellos, hagan lo que quieran, cojan lo que ustedes quieran y córtenlo en pedazos, pónganlo en la leña, pero no pongan fuego debajo. Lógico, estarían haciendo trampa, él lo estaba mirando. Y yo prestaré el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Vamos a ver ahora. En el juicio se traen ¿qué? Las evidencias. Vamos a poner evidente quién es Dios y a quién debemos de adorar. ¿Cuál de los dos es el verdadero? Ellos tomaron el buey que les fue dado, lo prestaron y lo invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. ¿Y qué pasó? Mi hermano se puso, como dicen en mi país, se puso el huevo a chele. Ya estaban asustados. Ya tenían un día gritando. Y nada. Esas personas se desesperaron tanto que empezaron a cortarse las venas y a vertir sangre. ¿Usted cree que eso que fue un hecho? Señores, cuando nos ponemos a pensar en la sangre, nos ponemos a pensar en que Satanás. Y casi siempre esos ritos no de Dios, para no decir lo otro, siempre involucran sangre, ¿sí o no? Y esas cortaduras como que son muy parecidas en esos ritos, ¿sí? Hoy en día todavía existe. Pero ¿qué pasó? Nada. El nombre de Dios iba a ser exaltado. Satanás podía hacer cosas, ¿sí o no? Sí, claro. Pero donde Dios está, Satanás está limitado. No hay manera de que el ser humano invoque a Satanás si está delante de la presencia de Dios por medio de hombres, en la presencia de Dios, que Satanás se la haga lucir. Que Satanás haga sus cosas. No hay manera. Mi hermano, al mediodía no había nada. Y ellos clamaban grandes voces, se sajaban con cuchillos, con lanceta, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Y se sucedió que pasado el mediodía, profetizando ellos hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, que no había voz, ni quien respondiese ni escuchase. Y aquí viene Elías. ¿Qué dijo Elías? Todo el pueblo, acercaos a mí, todo el pueblo se acercó a él, y él reparó el altar que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de Jacob, el cual había venido, palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar donde cupieran 2 medidas de semilla. Luego puso leña, cortó el buey en pedazos. Luego puso sobre la leña y dijo, llenad todavía más 4 cántaros de agua, derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Échale agua si quiere. ¿Qué pasa con la leña cuando tú le echas agua? No calienta, ¿no? no enciende, no hay manera. Si Dios iba a hacer el milagro, ¿lo iba a hacer de qué? De toda manera. ¿Sí o no? Cuando la adoración es verdadera y al Dios verdadero, Dios hace ¿qué? Lo que parece imposible para el ser humano. ¿Sí o no? Compuso la leña, cortó el buey, llenar los 4 cántaros, derramarla sobre el holocausto y dijo, hacerlo otra vez todavía. Otra vez lo hicieron, dijo aún, hacerlo por tercera vez, sigue echando agua, moja la tierra, empapa todo lo que hay ahí. De manera que las aguas corrían alrededor del altar. O sea, ya hizo un charco de agua. Y también llenó de agua la zanja. Y sucedió que cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó al profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham,
Isaac, Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel. Y que yo soy tu siervo y porque por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Porque Dios no hace las cosas por el hombre. Nos damos cuenta que ya Dios había respondido y había atado las manos de Satanás para que no hicieran nada en ese momento. Pero que Elías también reconoció que por su propia fuerza él no podía tampoco hacer nada. Aunque era profeta del Dios viviente, en este momento él también debía de orar a Dios. Porque él sabía que había una lucha peleándose allá. De que había una guerra de adoración. Y que Dios tenía que manifestarse no por medio de Elías, sino por medio de su espíritu. ¿Para qué? Para que hubiese una señal de que el Dios de los cielos es el Dios verdadero. Y era el Dios del que el pueblo de Israel debía de adorar. Respóndeme, oh Jehová, para que este pueblo, que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del cielo, consumió el holocausto y la leña y las piedras. Y para que usted vea que Dios hace la cosa bien, y aún lamió las aguas que estaban en la zanja. Ahí no quedó ¿qué? Nada. Y viendo todo el pueblo, ¿qué? Cayó, ¿qué? Cayó en la tierra. Puso su rostro en el piso. No hay más manera. Y dijeron, Jehová es Dios. Jehová es el Dios de Israel. ¿Qué otra señal quería el pueblo? ¿Tenemos ejemplos, sí o no? Bastantes ejemplos. De que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿sí o no? Adorad a aquel que hizo ¿qué? Y Elena G. White lo menciona. Inclusive, Elena G. White dice que si el ser humano hubiese continuado adorando a Dios, hubiese seguido haciendo la voluntad de Dios, de sábado en sábado, de sábado en sábado, no hubiese ateos, no hubiese ignorantes, no hubiese nada. El ser humano, como lo había hecho el pueblo de Israel, se había volcado ¿a qué? Al medio por el cual Dios había hecho cosas. Por ejemplo, Dios hizo la creación. El ser humano prefería adorar ¿qué? Las cosas, los elementos de la adoración, de la creación, que adorar al Dios de la creación. Se había ido a Baal, un Dios que no había dado testimonio, no había hecho nada por ellos, tratando de evitar o de adorar al Dios que sí había hecho todo por ellos. Lo había librado de un pueblo ¿qué? Que lo quería matar como el pueblo egipcio, pero ellos no ¿qué? No hacían la voluntad de Dios como quiera, aún con los testimonios, porque el ser humano por lo general ¿qué es? Es desobediente. Somos desobedientes, sí o no, y nos podemos poner a pensar ahora, cuando podemos a pensar en adorar, en adoración. ¿Qué es adoración? El culto, el darle tiempo, el poner en primer lugar, ¿qué? No, a Dios. Pero cuando nosotros nos ponemos a pensar en nuestra vida cotidiana, ¿qué hacemos nosotros? Cuando nos levantamos, ¿qué hacemos? La ansia de buscar que la material nos hace pensar de que yo debo de salir allá afuera a ganarme que el dinero. Pero me olvido de ¿qué? De que Dios es que me da las fuerzas. Y no me pongo de rodillas, no adoro a Dios dándole las gracias por lo que me ha dado y por lo que me dará. Y cada día de nosotros, porque nosotros somos un ser creado ¿para qué? Para adorar. Y había una historia, no una historia, es una anécdota, de que una persona decidió hacer una escultura de piedra en una montaña lejana, en alusión a una persona que él creía mucho, un antiguo filósofo. Y él talló eso día por día, en la tarde subía a ese monte, dedicaba sus horas de trabajo, 8 o 12 horas, a esa escultura, a esa persona que él pensaba o él admiraba. Al final de la escultura, le tomó años, esa escultura ya estaba tallada.
Y se podía ver desde lo lejos, y todo el pasante se daba cuenta de esa escultura porque era bastante grande, era una escultura de piedra. Y al mirar la persona que ya habían visto la escultura y habían visto al personaje que lo había hecho, le preguntaron una vez, ven acá, esa escultura está basada en ti, o sea, esa escultura eres tú, ¿verdad? No, esa escultura es alguien a quien yo admiraba mucho. Y lo que me enseña eso es que a quien nosotros le dedicamos tiempo, a quien nosotros le dedicamos nuestro talento, a quien nosotros le dedicamos culto, a quien nosotros le damos momentos de nuestras vidas, a eso nos parecemos, a eso que nos transformamos. A la medida que nosotros nos acercamos a Dios, que nos vamos pareciendo a Él. A la medida que nosotros le adoramos, nos vamos pareciendo a Él. A la medida que nosotros le alabamos, nos vamos pareciendo a Él. Y para que veamos que la decisión es de vida o muerte, entonces, versículo 40, entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó a Elías el arroyo de Tizón y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque se oye el ruido de una gran lluvia. Porque cuando nosotros vamos a adorar a Dios, Él elimina el pecado de nosotros. Ningún arrepentimiento, ninguna cosa buena de nosotros viene sin un desarraigo de lo malo que está en nosotros. Por eso es el deber de nosotros, el de estar en completa comunión, en completa adoración de Dios. Y hay un versículo que lo puse, está en Juan 4:23, porque la adoración no se queda allá atrás, la adoración también es para nosotros ahora. Mas la hora viene, Juan 4:23-24, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Si estamos aquí ¿para qué? Para adorar. ¿Para adorar a quién? Al Creador de todo, a nuestro sustentador, a nuestro Salvador. Al Dios creador de qué? De todo. Porque la creación es un ejemplo de que ¿qué? De que debemos adorar a nuestro Creador, de que Él nos hizo, de que Él nos salvó. ¿Somos qué? Salvos por creación y ¿qué? Por redención. La adoración es una actitud que se expresa por el medio de la acción, que demanda alguna especie de respuesta, porque muchas veces pensamos que la adoración es pararnos aquí, cantar, simplemente cantar. Pero cuando no vivimos lo que cantamos, no estamos adorando. Muchas veces pensamos que el decir amén o el decir gloria a Dios, ya estamos adorando. Pero cuando nuestro espíritu no está en adoración, en completa sumisión, sabiendo de que Dios es todo para nosotros, no estamos adorando. Y nos vamos más allá muchas veces para que nos demos cuenta de que no estamos usando un motivo de nuestra adoración. Que a veces dicen cosas aquí y le decimos amén y no sabemos ni siquiera lo que estamos diciendo un amén. Cuando el significado del amén significa que así sea. Decimos amén. A veces no quiero mencionar otras denominaciones, pero muchas veces están predicando, se van para el infierno, amén. Y digo yo, ok, amén. Gloria a Dios. Nos damos cuenta realmente, a veces decimos cosas. Lo que quiero decir, el meollo del asunto es que muchas veces hacemos cosas por educación adventista, por educación cristiana, pero muchas veces no sabemos el motivo. Y la adoración es más que el decir cosas. La adoración es más que el hacer cosas
que aparentemente para nosotros son de cristianos. Porque muchas veces creemos que el predicar, el adorar por medio del canto, el adorar por medio de la oración nos hace realmente adoradores en espíritu y en verdad, y esto está erróneo. ¿Por qué está erróneo? Porque si nuestro espíritu no es de adoración y de agradecimiento, nuestra adoración es vana. Y hacemos como los gentiles, hacemos como los fariseos. ¿Sí o no? Los fariseos, ¿cuántas veces oraban? ¿Y a dónde lo hacían? Lo hacían donde se encontraban en el momento, ¿sí o no? En el medio de todo el mundo, se paraban ahí, se arrodillaban para que todo el mundo lo viera. Parecían personas adoradores, parecían personas sacras, santas, ¿sí o no? Hoy lo ponemos aquí y decimos que son santos, ¿sí o no? Pero su corazón estaba, ¿qué? Lejísimo. La adoración es algo de ¿qué? De acción. Es un reconocimiento por estar en la presencia de alguien mayor que el adorador. ¿Somos humildes, sí o no, al adorar? Porque estamos reconociendo que ninguno somos nada. Que Dios es nuestro creador y a Él merecemos todo. La verdadera adoración debe ser, por tanto, una actividad. Es un día a día. Debemos de adorar, no aquí cuando empezamos a cantar himnos, no aquí cuando estamos predicando, no aquí cuando estamos orando. Debemos de adorar en todo momento de nuestras vidas. Y que la adoración sea nuestra principal arma para combatir al enemigo. Porque podemos adorar en todo momento de nuestra vida. Cuando estamos trabajando podemos adorar. En cualquier momento de nuestras vidas podemos adorar. Cuando estamos en alguna otra cosa secular que pareciera secular, debemos de adorar. Porque la adoración debe ser ¿qué? Continua. Por tanto, es una acción y usted debe llevarla a cabo. Debemos de llevar a cabo ¿qué? La adoración. Como creados, nuestro creador hoy también nos exige adoración. Como en los tiempos de antes fue de vida o muerte, fue de salvación o perdición, para nosotros lo es también. Nuestro espíritu debe de ser siempre, o la creación, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros no tenemos ejemplos en cuando Dios nos ha librado de qué? De cosas maravillosas, ¿sí o no? De cosas grandes, de cosas difíciles en nuestra vida. Eso nos debe llevar ¿a qué? A la adoración completa. Que nuestra vida sea una adoración desde que yo me levanto hasta que termino el día. Que nuestro primer lugar sea ¿qué? Rendir nuestras rodillas, arrodillarnos y decirle a Dios, tú eres nuestro creador, tú eres mi mayor admiración, tú eres la persona que yo necesito para desarrollar mi día. Porque sin ti no soy nada, porque sin ti mi vida es basura. Ojalá que el Señor ponga en nosotros el deseo de adorarle en cada momento y en cada lugar. Que ese sea nuestro principal motivo de levantarme. Yo sé que tenemos que trabajar, pero aún en el trabajo dediquemos tiempo a adorarle. Yo sé que tenemos que estudiar, jóvenes, pero en algún momento de nuestras vidas dediquémonos a adorarles. Y nos daremos cuenta cómo el enemigo huye ante la verdadera adoración, como la hizo el enemigo cuando los profetas de Baal quisieron retar al Dios de los cielos. Ojalá que seamos un Elías donde nos encontremos y que no importa que haga 450, 900, 850 personas delante de nosotros haciendo lo malo, no tengamos miedo, porque el Dios de Israel es más grande que cualquier multitud que tú puedas enfrentar. Que el Señor nos bendiga y que podamos siempre tener el espíritu adorador en cualquier momento de nuestras vidas. Pie. Pongámonos en pie. Vamos a tener una palabra de oración y con esto concluimos. Amantísimo Padre que estás en los cielos y que moras en las alturas de los cielos, gracias, Padre. Gracias porque nos has salvado, nos has creado, has dado todo por nosotros. Nos has enseñado que tú eres el creador, que tú eres
el sustentador, que no hay un paso que demos, que no hay una hoja que caiga sin que tú estés a cuenta de ella. Que tu voluntad siga con nosotros, Padre. Que nuestro corazón esté siempre humilde para saber de que tú eres el Dios a quien merece la honra y la gloria. Que nuestra alabanza siempre tenga motivos. Que nosotros sepamos por qué adoramos. Que nosotros te rindamos nuestro corazón en cada día de nuestras vidas. Que cada momento y cualquier circunstancia, por más difícil que sea, Padre, no nos aleje de ti. Cuídanos en este día, ayúdanos a que este sábado sea de bendición. Que todas las actividades que tengamos, Padre, tengamos simplemente a ti en mente y el salvar a otros. Que nuestra adoración sea continua, Padre. Y como Elías levantó aquel altar y hizo que por medio de ti que se derramara fuego y lo consumiera, Padre, así que nosotros consumamos nuestro pecado, pero que sobre todo rindemos nuestro corazón, nuestra vida como sacrificio vivo. Cuídanos en este día y haznos llegar con bien a nuestros hogares y que la bendición de tu Espíritu esté con nosotros. En el nombre de Jesús.